Cinética enzimática. Para entender la cinética enzimática, en primer lugar debemos saber qué es y cómo funciona una enzima. Para esto, es importante comprender cómo funcionan las reacciones químicas en general. Si tenemos una reacción en que un reactante A y un reactante B entregan como un producto a C y un producto D, entonces tendremos que A y B tienen un nivel de energía asociado. Para que estos puedan pasar a C más D, que tendrán otro nivel de energía, debe haber suficiente energía en el medio como para lograr un nivel llamado energía de activación, que suele ser bastante alto. En general, la principal limitante para que una reacción ocurra es alcanzar este nivel de energía, ya que la diferencia entre A y B y C y D suele no ser tanta. Existen sustancias químicas, conocidas como catalizadores, que son capaces de encontrar otra forma en que la reacción pueda ocurrir. De esta forma, para pasar de A y B a C y D, la energía de activación necesaria pasa a ser mucho menor y alcanzable en condiciones mucho más fáciles de conseguir. Una enzima funciona como un catalizador para reacciones biológicas. En general, es una molécula capaz de unirse a otras y acercarlas para que éstas reaccionen. De esta forma, disminuye considerablemente la energía de activación necesaria para una reacción, permitiendo así que reacciones puedan ocurrir al interior de organismos en donde generalmente no podrían hacerlo. En este diagrama vemos cómo a una enzima, que es esta molécula amarilla, se une un reactante. Una vez unido a la enzima, el reactante sufre una transformación para entregar productos. Entendiendo ya lo que es una enzima, podemos comprender el concepto de cinética enzimática. El término cinética, que viene de movimiento, hace referencia a la velocidad que la enzima entrega a la reacción que cataliza. De esta forma, la cinética enzimática nos permite estudiar cuánto se está acelerando la reacción. En términos generales, la cinética enzimática tiene comportamientos bastante similares. Esto fue estudiado por dos científicos de apellidos Michaelis y Menten, que generaron un diagrama conocido como el diagrama de Michaelis y Menten, en que comparan la velocidad de la reacción que está siendo catalizada con la cantidad de sustrato o reactante disponible para la reacción. Podemos ver que frente a una cierta cantidad de enzima, al aumentar el sustrato, aumenta también la velocidad de reacción. Esto ya que la enzima tiene más material con el que trabajar. Sin embargo, llega un punto en que la función de la enzima se mantiene constante, llegando así a una velocidad máxima de la reacción. Esto sucede ya que toda la enzima disponible está trabajando al máximo de su capacidad, por tanto, la presencia de más material de trabajo no logra hacer que la velocidad aumente. Esto puede observarse para casi cualquier enzima. Sin embargo, para que esto se cumpla, deben cumplirse otras condiciones también, ya que existen distintos factores que afectan la funcionalidad de una enzima. El primero y uno de los más importantes de estos factores es la temperatura. Si nos fijamos solo en una reacción química, veremos que al aumentar la temperatura del medio, hay también un aumento en la energía. Esto permite que la energía de activación de una reacción sea más alcanzable y así la velocidad de la reacción va también aumentando. Por tanto, sería lógico pensar que en una reacción en presencia de una enzima, un aumento en la temperatura, es decir, un aumento en la energía del medio,
podría también ayudar a la catálisis de la reacción y así aumentar su velocidad. Esto efectivamente sucede en un rango de temperatura, de modo que a bajas temperaturas, cuando ésta va aumentando, aumenta también la velocidad de la reacción y por tanto la actividad enzimática. Sin embargo, debemos considerar que las enzimas son moléculas complejas, las cuales tienen estructuras tridimensionales que son muy importantes para que cumplan su función. Es por esto que, llegada a cierta temperatura, la estructura tridimensional de la enzima empieza a verse afectada, fenómeno que se conoce como denaturación. Si la enzima pierde su estructura, ya no será capaz de cumplir su función, y es por eso que un aumento de la temperatura más allá de este límite hará que la enzima no sea funcional y que por lo tanto la actividad enzimática y la velocidad de la reacción disminuyan. Por esta razón, se considera que existe una temperatura óptima, a la cual la función de la enzima alcanza una velocidad máxima para la reacción. En general, las enzimas que actúan en nuestro organismo se encuentran a temperaturas muy cercanas a su temperatura óptima. Otro factor que afecta importantemente a una enzima es el pH. El pH corresponde a la concentración de protones, es decir, iones de hidrógeno con carga positiva en el medio. A menor pH existe una mayor cantidad de protones. De la misma forma, a mayor pH existe una menor cantidad de protones disponibles. A diferencia de la temperatura, no todas las enzimas se comportan de la misma forma frente al pH, sino que cada una de ellas tiene un pH óptimo, de modo que están adaptadas para actuar en condiciones especiales. A modo de ejemplo, vemos que la pepsina tiene un pH óptimo muy bajo, cercano a un valor de 2. Esto es ya que la pepsina actúa al interior del estómago, en donde el pH, debido a la presencia de ácido clorhídrico, se acerca a los 2. Sin embargo, una enzima llamada fosfatasa alcalina, que funciona al interior de la célula, tiene un pH cercano a 9, es decir, que en este rango es donde funciona de mejor manera. Es por esto que en las células en donde hay acción de fosfatasa alcalina, el pH debe ser cercano a 9. Un último factor que afecta importantemente la acción de una enzima es la concentración de sales en el medio. Debemos recordar que cualquier sal, como por ejemplo el cloruro de sodio, al estar en contacto con agua, como estaría al interior de nuestro organismo, se disocia siempre en pares de iones, un catión y un anión. Es por esto que la concentración de sales en el medio afecta directamente a la concentración de iones y por lo tanto a la actividad eléctrica del medio. Para entender el efecto que la concentración de sales ejerce sobre una enzima, debemos en primer lugar saber que todas las moléculas que actúan en nuestro organismo tienen una estructura tridimensional, ya que éstas se pliegan sobre sí mismas. Una enzima no podrá actuar correctamente si no se encuentra en su estructura tridimensional óptima. En general, las enzimas son moléculas llamadas proteínas, las cuales se pliegan debido a interacciones en los átomos que la componen. Estas interacciones pueden ser de distintos tipos, como enlace covalente entre átomos de azufre, puentes eléctricos que incluyen la interacción entre iones, y puentes hidrofóbicos, que son la interacción entre moléculas altamente apolares. En el caso particular de los puentes eléctricos, la presencia de otros iones en el medio podría afectar cómo estos interactúan,
ya que podría haber interacción con otros cationes y aniones. Es por esto que para que la estructura tridimensional de una enzima se mantenga, existe también una concentración de iones óptima en el medio, que suele no ser muy alta. Por eso, si la concentración de iones en nuestro organismo cambia, las enzimas perderían su estructura tridimensional, es decir, se denaturarían, y con esto dejarían de actuar correctamente.